cumpleaños número 60 de mi mamá. Entré cargando el pastel que yo había pagado, solo para oír a mi hermana reírse. Miren, al fin llegó la cartera de la familia. Mi tío chocó su copa y añadió, por la hija que da más, pero importa menos. Hasta mi mamá solo sonrió y dijo, no armen un escándalo. Es mi día. Así que dejé el pastel con calma, puse el sobre con el pago del salón y me fui. Una hora más tarde, se apagaron las luces, la música se detuvo y el pánico se apoderó de todos. Debería haber sabido qué clase de noche sería desde el momento en que entré al salón de fiestas. Con ese pastel a la medida por el que había pagado 3.600 pesos, crema de fresa con bizcocho de vainilla, el favorito de mamá desde que éramos niños, me lancé directo desde la oficina, todavía en ropa de trabajo y contestando correos en el celular, porque, de alguna forma, a pesar de todo lo que hago, siempre soy demasiada. La decoración estaba preciosa. Mi hermana, por supuesto, se encargó de recordarle a todos que ella había planeado todo. La escuché antes de que me viera. Uy, miren, se rió lo suficientemente fuerte para que voltearan todos. Ya llegó la cartera de la familia. Unos se rieron, otros voltearon la mirada incómodos. Forcé una sonrisa, dejé el pastel en la mesa de postres e intenté no darle importancia. Pero entonces mi tío, el que pide prestado como si fuera tradición, se puso de pie con una copa de vino y la golpeó con su anillo. Por la hija que da más, pero importa menos, repitió con una sonrisa sarcástica, alzando la copa. Salud. Por un segundo me reí, pensé que era broma, tenía que serlo, pero luego miré alrededor, nadie lo corrigió, nadie me defendió, mi mamá solo dio un sorbo a su copa, sonrió y dijo, no armen un escándalo, es mi día. Ahí caí en cuenta, no estaban bromeando, así es como realmente me veían, no como la responsable, no como el pegamento que mantiene todo unido, sino como el banco. Saqué el sobre del bolsillo del abrigo, el que traía el resto del pago del salón, lo dejé con discreción en la recepción y me fui sin decir una palabra. Subí a mi coche y me regresé a casa. No fue hasta una hora después que mi celular empezó a explotar. Se había ido la luz en el salón, el DJ paró la música y el personal se retiró. Resulta que el sobre nunca llegó a manos de la administración, simplemente desapareció. Para cuando llegué a casa y me cambié, ya tenía más de 30 mensajes. Al principio ni siquiera quise verlos, pero la curiosidad, o tal vez un retorcido sentido de responsabilidad, pudo más. Mi hermana fue la primera en escribir, preguntando a dónde había ido y acusándome de no haber pagado el salón. Su tono escaló rápido, ya no preguntaba, culpaba. Decía que mi mamá estaba alterada y exigía que contestara el teléfono. Luego llegaron los primos. Uno preguntó si en serio me había ido sin cubrir la cuenta. Al parecer, la luz se fue. El DJ recogió su equipo y el personal empezó a recoger las mesas. La fiesta, el gran 60 de mi madre, terminó en un instante. El grupo familiar de WhatsApp, que normalmente tenía silenciado, era un caos total. Una tía quería saber quién había fallado. Mi hermana intervino veloz, asegurando que yo había traído el pastel y dicho que iba a encargarme del pago. Entonces mi tío intervino, preguntando si en verdad me había largado así. Mi mamá trató de calmar las aguas, pidió que no hicieran drama en el chat, pero tampoco me defendió. Eso lo decía todo. Al fin respondí, dejé el sobre en la recepción, así que si ya no estaba, alguien más lo había tomado. Dije que ya no era mi problema, volví a silenciar el chat y tiré el celular a un lado. Por primera vez, no sentí culpa, no me cuestioné, no reviví el momento pensando si debería haberme quedado, debería haber sonreído, debería haber tragado el insulto una vez más. Porque me di cuenta de algo, durante años he cubierto a esta familia, pagando cuentas en silencio, resolviendo crisis de último minuto, siendo la persona confiable pero invisible. Cada vez que intentaba poner un límite, yo era la mala. Cada vez que decía que sí, actuaban como si apenas hubiese hecho lo mínimo. A la mañana siguiente, me llamó la recepción del salón. Una señorita me confirmó amablemente que el sobre seguía en su caja fuerte. Me preguntó si quería que me lo enviaran por paquetería o si lo recogía en persona. Había estado ahí todo el tiempo. Nadie de mi familia se tomó la molestia de preguntar en la recepción. Simplemente asumieron que yo había fallado. Asumieron mi fracaso, porque esa era la historia que les gustaba contarse, que solo valgo cuando doy. Y aún así, apenas. Para el lunes en la mañana, la noticia se había esparcido por la familia como reguero de pólvora. Mi celular permanecía silencioso, no porque no hablaran, sino porque me convertí en el tema en lugar de la participante. El silencio pesaba. No era paz,
Era exilio. Más tarde ese día, recibí un mensaje de mi prima, la única con la que de verdad hablo todavía. Decía que la familia haría una reunión rápida por Zoom para aclarar todo. No me habían invitado. Me advirtió que estaban retorciendo la historia, haciendo ver que me fui para sabotear la fiesta, como un berrinche infantil. Mi mamá ni me defendió. Escribió. Otra vez. No respondí. No escuchaban por empatía, sino porque yo ya había dicho lo que tenía que decir. Fue un mensaje, no de rencor, sino de que por fin me había hartado. Harta de ser el plan B. Harta de que me hicieran sentir culpable por dar mientras todos se reían a mi costa. Harta de presentarme para gente que solo me veía como conveniencia. El miércoles recibí un buzón de voz de mi mamá. Su voz sonaba tranquila pero ensayada, como si lo hubiera practicado antes de grabar. Dijo que estaba decepcionada de cómo había manejado la situación, que los cumpleaños eran para la familia, no para rencores, y que pudo haber hablado en lugar de montar un escándalo, como si irse en silencio después de ser humillada fuera dramático, como si haber sonreído y soportado una vez más habría sido maduro. Terminó diciendo que aún me quería, pero que tenía que reflexionar sobre la clase de persona en la que me estaba convirtiendo. Lo pensé un rato, luego borré el mensaje. Qué curioso, siempre creí que lo más aterrador de alejarme de la familia sería la soledad, pero en cambio sentí un alivio abrumador y silencioso, como si pudiera respirar por primera vez en años, como si finalmente estuviera permitida a ponerme a mí misma en primer lugar. Me llamaron egoísta por irme, pero por primera vez en mi vida, me sentía completa. Pasó una semana, no hubo llamadas, ni mensajes, el grupo familiar seguía activo, pero sin mí. Mi prima me mandaba capturas de pantalla de vez en cuando, pero incluso ella dijo que debía mantenerse al margen un tiempo. El silencio no me sorprendía, lo que sí lo hizo fue el sobre que llegó a mi puerta, sin drama, solo un sobre blanco con mi nombre escrito de puño y letra por mi mamá, sin remite, sin tarjeta, solo un papel rayado arrancado de una libreta. Casi no lo abrí, pero lo hice. La nota era breve, apenas 4 párrafos. Comenzaba diciendo que no esperaba una respuesta, que no quería martirizarme, solo explicarse a su manera. Escribió que nunca fue su intención hacerme sentir cartera, que no se daba cuenta de cuánto estaba cargando, o tal vez sí, pero se permitió creer que podía con todo porque yo nunca dije nada. Luego escribió algo que me marcó: te volviste la fuerte tan rápido que olvidé que también tienes derecho a sentir. No se disculpó exactamente, al menos no de forma directa, pero expresó que lamentaba haberse reído, que cuando mi tío hizo su brindis ella sonrió porque no supo qué más hacer, no porque estuviera de acuerdo. Explicó que se quedó paralizada, que llevaba años así, sin saber cómo plantar cara ni siquiera a su propia familia, ni siquiera por su propia hija. Terminó con algo pequeño: te extraño, no solo por lo que haces por nosotros, sino por ti. La leí 2 veces, luego una tercera, y por primera vez en mucho tiempo lloré, no de tristeza ni de ira, sino de esa punzada extraña de sentirme vista demasiado tarde. No arregló todo ni borró años de desequilibrio, pero fue la primera grieta en el muro, un momento en que, tal vez, quizá, ella estaba dispuesta a intentar algo distinto. No respondí, todavía, pero tampoco tiré la carta. 2 semanas después, mi celular vibró con un mensaje de mi mamá, corto, sencillo: ¿te gustaría vernos a tomar un café? Sin detalles, sin presiones, solo hora, lugar y un «si te parece bien». Lo vi por un rato. Mi instinto fue ignorarlo, proteger este pequeño espacio que me había ganado, pero algo de esa carta seguía rondando. No era perdón, era una puerta que no se había cerrado del todo. Así que fui. La cafetería estaba casi vacía. Ella ya estaba ahí cuando entré, sentada en una mesa de esquina con las manos rodeando una taza a la que no había dado un sorbo. Cuando me vio, sonrió, pequeña, cautelosa, como quien no está segura si tiene derecho a hacerlo. No nos abrazamos, tampoco hicimos charlas superficiales, solo 2 personas de la misma sangre, sentadas frente a frente con años de silencio y rencores tragados entre ambas. Ella empezó a hablar primero, no puso excusas ni defendió la noche del cumpleaños. En cambio, preguntó cómo había estado, no de forma cortés, sino de una manera suave y vacilante, como si por fin se diera cuenta de que no me conocía en realidad. Admitió que dejó pasar demasiado, que los desplantes de mi hermana, el brindis de mi tío, el sentido de derecho de la familia, nada de eso era nuevo, solo que nunca lo corrigió porque, en parte, ya se había acostumbrado a apoyarse en mí en lugar de arreglar las cosas. Dijo que era más fácil contar conmigo que enfrentar el problema,
y que le daba vergüenza haberlo hecho. Durante un buen rato no dije nada, solo movía la cuchara en mi café, dejando que sus palabras flotaran entre nosotras. Después le dije lo cansada que estaba, que agotador había sido siempre presentarme, siempre pagar, siempre ser la persona en quien se apoyan y que casi nunca aparece en la foto. Le conté el peso que cargaba, como a veces entraba a una reunión familiar y me sentía completamente sola. Y ella me escuchó, de verdad escuchó, sin lágrimas ni grandes desplantes emotivos, solo honestidad, cruda e imperfecta, pero real. No me pidió que volviera al grupo, ni que perdonara a los demás. Solo dijo que quería intentarlo de nuevo, no donde lo dejamos, sino en un lugar mejor. Salí de la cafetería sin promesas, sin resoluciones dramáticas, solo con la extraña sensación de que, por primera vez, la carga que traía no era solo mía. Por ahora, eso bastaba. Días después del café, mi hermana se comunicó, no con una disculpa, ni siquiera directa, sino con una mención en el grupo familiar que yo ya no revisaba. Subió una foto del pastel de cumpleaños de mamá, las sobras medio comidas, en un recipiente de plástico, con el betún corrido, y escribió: sigue siendo el mejor pastel que he probado, supongo que se lo reconozco. Sin me gusta, sin respuestas, solo eso. No contesté, porque para entonces entendí algo: no todos quieren sanar. Algunos solo quieren que regreses para que el sistema no se detenga. No quieren cambiar, solo quieren que la maquinaria siga andando, que los roles permanezcan, que el trabajo gratis fluya sin interrupciones. Yo ya no jugaba ese papel. Dejé de revisar el chat, dejé de responder a primos que solo aparecían cuando necesitaban algo, dejé de esperar que la gente se convirtiera en lo que nunca planeó ser. Mantuve el contacto con mamá, a paso lento. Nos veíamos a comer una vez al mes, nunca en su casa, nunca con el resto de la familia presente. No hablábamos de cumpleaños, ni de fiestas, ni de quién dijo qué. Hablábamos del clima, del trabajo, de su jardín, y poco a poco, de mí, que leía, a dónde quería viajar, quién era cuando no estaba siendo útil, y ella escuchaba, no siempre perfecto, pero cada vez más consciente. Preguntaba antes de asumir, daba espacio sin silencio. Con el tiempo, se sintió menos esfuerzo y más elección. Un día me contó que finalmente le reclamó a mi hermana, que le dijo que así no se habla, que no era gracioso, ni justo, ni algo para barrer bajo la alfombra. Asentí, no pedí pruebas, no las necesitaba. Yo no había vuelto a la familia, había establecido nuevos términos, y ella había elegido encontrarme allí. Los demás se volvieron un fondo borroso en mi vida. A veces los veía en fotos o historias, pero ya no eran parte de mí, al menos no de la forma en que yo existía. Y lo más sorprendente, no los extrañaba. Por primera vez, no era la cartera de la familia, ni la que arregla todo, ni el recurso olvidado. Era solo alguien intentando vivir sin el peso de ser necesaria para personas que nunca me vieron con claridad. Y eso se sentía como libertad. Escribir todo esto ha sido una especie de terapia. He empezado a compartir más de estas historias, tanto personales como ficcionalizadas, en mi canal de YouTube mientras trato de llegar a 1000 suscriptores. Si esto te resonó, siéntete libre de darle un vistazo. Recibí un mensaje de texto de mi papá: vendí tu laptop, tu hermana necesita un celular nuevo, agradece que te seguimos dando de comer. Y luego añadió: además, le pagarás la colegiatura, $6,000 antes del viernes. Contesté: ni pensarlo. Él respondió: entonces lárgate, ya no tienes nada aquí. Así que me fui, en silencio. A la mañana siguiente encontraron lo que dejé sobre la mesa de la cocina. Ahora mi hermana está en pánico. Mi mamá grita y mi papá llama a todos los números que puede. Cumplí 19 la semana pasada, sin fiesta, sin pastel. No esperaba gran cosa, no en esta casa, pero tampoco me imaginé lo que vino después. Empezó con ese texto de mi papá mientras yo seguía en la cama. Lo primero que vi al despertar fue que había vendido mi laptop, que mi hermana necesitaba un celular nuevo y que debía estar agradecido de que aún me dieran de comer. Luego agregó que le pagaría la colegiatura, $6,000 antes del viernes. Supongo que pensó que, como yo ya tenía trabajo y una beca, era el cajero automático de la familia. Me quedé mirando la pantalla largo rato, sin rabia, solo una ola lenta y pesada de incredulidad. Mi laptop no era un capricho, era mi herramienta de estudio y de trabajo. Desapareció de un plumazo, vendida sin decir nada. Le mandé texto: no, de ninguna manera. Unos minutos después me dijo que me largara,
que quedaba completamente fuera, sin cuarto, sin comida, sin nada, así de simple. Entonces empecé, sin gritos, sin confrontaciones, no les di la satisfacción, solo agarré lo que pude cargar y dejé el resto. Sabía que no se darían cuenta al instante, no fijan la mirada más allá de su propio plato a la hora de cenar. Pero dejé una carpeta sobre la mesa de la cocina, la imprimí en la universidad hace 2 días, por si acaso. Dentro estaban cartas de beca, detalles de ofertas de trabajo, comprobantes de depósitos a una cuenta privada de la que no sabían nada, todo a mi nombre, ni un centavo de ellos. Y encima, un solo papel, mi certificado de emancipación, firmado hace 6 meses, ni cuenta se dieron de que lo había tramitado. Sin celular ni forma de rastrearme, lo restauré de fábrica y lo dejé en un cajón, cambié todas mis contraseñas, tomé el tren para casa de un amigo y no miré atrás. A la mañana siguiente supe de otro modo, mi hermana en pánico, mi mamá gritando y mi papá llamando a todos los números, menos al mío, porque ese quedó cancelado de por vida. Pensaron que ya no me quedaba nada, que podían exprimirme una última vez. Se equivocaron. Pasé la primera noche en un futón en el cuarto de repuesto de mi amigo Jordan, barrio tranquilo, sin gritos atravesando las paredes, sin portazos, sin la tensión que se siente hasta en el aire. Dormí poco, no porque extrañara el hogar, sino porque no lo hice, y eso me asustó un poco. A la mañana siguiente Jordan me despertó con un café y media sonrisa. Las noticias ya habían corrido. Al parecer mi hermana hizo un berrinche antes de ir a la escuela, destrozó la casa buscándome, gritando que yo había arruinado todo. Mamá empezó a echarle la culpa a todos, a papá por empujarme demasiado, a mi hermana por pedir siempre más, hasta que leyó la carpeta. Ahí todo se salió de control. Pensaron que apenas sobrevivía bajo su yugo. Lo que ignoraban era que llevaba meses planeando mi salida. La beca que gané no era poca cosa, cubría casi toda mi colegiatura. Trabajo medio tiempo en un almacén de logística desde los 16, ahorrando cada peso en una cuenta oculta. Papá nunca supo a dónde iba después de clases. A mamá solo le importaba si estaba para limpiar o arreglar algo. El teléfono de Jordan vibraba con mensajes y llamadas perdidas de números desconocidos. Supongo que creían que me escondía con él. No contestó, ni tuvo que hacerlo. Ya habían perdido su única carta. Al mediodía recibí un mensaje por un amigo en común. Mi papá había llamado a mi escuela, fingiendo ser mi patrocinador financiero y diciendo que merecía saber dónde iba su dinero. Le dijeron que se buscara la vida. No culpo del todo a mi hermana, tiene 17. Siempre fue la consentida. Le daban todo, pero nunca dijo que no cuando le quitaron mis cosas o exigieron que pagara su colegiatura. Es difícil desenraigar el sentido de derecho cuando nace de cuna. No planeaba armar alboroto al irme, solo desaparecer, construir mi vida y dejar que ellos lo resolvieran. Pero verlos corriendo, darse cuenta de que ya ni saben quién soy, resuena distinto. Pensaron que yo estaba atrapado, sin poder. Resulta que el chico callado ya había caminado lejos. Al final de la semana seguía en lo de Jordan, pero ya estaba gestionando mi ingreso a la residencia universitaria. No conté la historia a mucha gente, no quería drama, pero cuando te largas así, llegan las preguntas. Ya no usaba celular, lo dejé, limpio y sin SIM, sin número, pero sí tenía mi laptop, no la que vendieron, sino una de segunda mano que compré barata y guardé en un locker que pago en efectivo. Vieja y lenta, pero servía. Con ella revisaba mi correo y mensajes de la uni por el wifi del campus. Ahí supe que mi historia se había extendido. Una profesora me escribió, preguntando si todo estaba bien en casa porque mi papá había llamado al departamento, diciendo que pagaba mis gastos y quería saber si estaba a salvo. El tono dejó claro que no se lo creyó. Más tarde entré a un servidor privado de Discord que usamos para un proyecto. Ahí vi los comentarios de gente de mi ciudad. Decían que mi mamá afirmaba que yo me había ido tras robarles dinero. Mismas mentiras. Distinto relato. No me metí directamente, solo subí una versión editada de la carpeta que dejé en la cocina, suficiente para mostrar que era legalmente independiente desde hace meses, que no había tomado ni un centavo y que ellos eran los explotadores. Capturas de pantalla de los mensajes. Sin comentarios. Dejé que la verdad hablara. Jordan me ayudó a restringir el acceso. Sin reacciones. Sin compartir, solo una publicación discreta para unos pocos de confianza. Bastó. Alguien se lo mostró a mi prima Lena. Antes creía todo lo que decían, pero esta vez vio claro. No pudo escribirme directamente, pero Jordan recibió un mensaje con sus iniciales. No sabía que tanto me habían hecho llegar a ese punto.
pero supuso que era peor de lo que imaginábamos. Ahí entendí que no solo me había ido de la casa, había escapado de un sistema de silencio, control e imagen familiar falsa. El lunes me mudé a la residencia estudiantil, cuarto chico, cocina compartida, colchón gastado, pero era mío, nadie entrando sin permiso, sin cambiar cerraduras, sin amenazas acechando como nubes de tormenta. Para entonces Jordan ya filtraba todos sus intentos de contactarme por terceras personas. Intentaron con mi cuenta escolar desactivada, con viejos contactos e incluso con una maestra para que le pasara un mensaje. Todo fue torpe y desesperado. Nunca esperaron que realmente me cortara de ellos. Siempre fui el callado, el que ayudaba, el chico que no se quejaba, supuestamente debía seguir soportando, pagando, sacrificando y sonriendo. Eso me enseñaron, no hablar de más. No hacer olas y, sobre todo, no alejarse. Qué bueno que aprendí a hacerlo. Por lo que supe, papá hasta se apareció en el trabajo de Jordan. Fingió tranquilidad, decía que venía a un asunto familiar urgente. Jordan lo llevó a la oficina trasera. Habló con su jefe y lo hicieron salir. Grabaciones de seguridad, testigos, todo documentado. Otro rastro, otro recordatorio de que yo ya no era suyo. Poco después llegó una carta sin remitente, la letra era inconfundible, de mi mamá, trazos apresurados y temblorosos. Dentro, 5 páginas de manipulación emocional, solo hicimos lo que era mejor para ti, nos debes por haberte criado. El sufrimiento de tu hermana es culpa tuya. Al final, una demanda, que les ayudara a pagar un nuevo departamento. Al parecer al casero no le renovaron el contrato cuando supo que habían estado cobrando dinero destinado a mi educación, y se enteró del lío de la laptop. La universidad retuvo la inscripción de mi hermana, sin pago, sin registro. No contesté, ni guardé la carta, la escaneé, la archivé y luego la tiré al bote de basura detrás de la cafetería del campus. Desapareció, tal como la versión de mí que creyeron controlar. A veces pienso en lo que estarán haciendo ahora, si han caído en cuenta de lo mal que quedaron, su narración bajo mi control rota en 1000 pedazos. Nunca quise venganza, no les saboteé ni tramé llamadas a sus espaldas. No hacía falta, se lo hicieron solos. Criaron a alguien que prestó atención, aprendió en silencio y planeó a escondidas, alguien que les dio 1000 oportunidades y luego se fue cuando no respondieron. Y ahora solo les queda su ruido, y yo tengo paz y un futuro. Si te gustó esta historia, no olvides darle like, dejar un comentario y suscribirte. Tu apoyo me ayuda a seguir compartiendo historias reales y crudas como esta.